Bueno, buen día a todos. Estamos iniciando esa mesa muy rica, con gente muy interesante, con un título de Los complejos nucleares, el descubrimiento de la castración y de la desmentida. A mi izquierda tengo la doctora Mara Isverdlik, que es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente invitada en la carrera de especialización de psicopedagogía clínica en la Facultad de Psicología de la UBA, supervisora en el equipo de atención al menor del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona, docente y supervisora en la Asociación Clínica Contemporánea de Sevilla, docente y supervisora de la Escuela de Psicoterapia Psicosomática de Maringá, Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Maringá, Brasil. Fue coordinadora del Espacio Green del Instituto Psicosomático de Buenos Aires. Es integrante del Espacio Green de la APA, coordinado por Fernando Ribarri, y autora del libro La creación del pensamiento en los orígenes. Y a mi derecha tengo el doctor Norberto Maruco, psicoanalista en función didáctica de la APA, actualmente director del Instituto Ángel Garma, es presidente de la APA, es coordinador científico de FEPAL, sponsor de la creación de la nueva Sociedad Psicoanalítica de Chile, primer editor para América Latina del International Journal of Psychoanalysis, primer editor del Yearbook en español, conferencista internacional en Latinoamérica, España, Italia y Francia. Escribió el libro Cura Analítica y Transferencia, otros 13 libros en colaboración, actualmente 2 libros en colaboración con Recalcati y colegas italianos, otro con Luis Cabré y colegas sobre actualidad del trauma. Así que vamos entonces a dar la palabra a Mara, que inicia entonces su presentación. Bueno, en principio, bueno, agradecerles la invitación a Tina, Cecilia, Patti, a Patricia, perdón. Vamos a ser más formales, a Mariana. Un gusto venir acá a charlar y a charlar de Green, ¿no? Qué mayor placer venir a charlar de Green. Em, y no tanto la presentación la estuve pensando en relación a hablar de su obra, sino más que nada de su legado. Ya hace más de 10 años de su muerte y su pensamiento sigue siendo muy vigente en algunos aspectos, en otros no. Hoy vamos a ver algunos que sí, otros que no. Eh, Más lejos, más cerca. Eh, ahí está mejor, sí. Eh, pero fundamentalmente lo que nos dejó Green es un legado de no ortodoxia, no repetición, no volver sobre lo mismo de su obra, sino de potencialidad de trabajo. Eh, Hacia los años 2000, junto con Fernando Ribarri, plantearon lo que es el núcleo del psicoanálisis contemporáneo, pensando, por un lado, la renovación clínica, los pacientes que venían llegando ya desde los años 80 a los consultorios con modalidades muy diferentes al eje neurosis-psicosis. Por otro lado, la renovación metapsicológica con toda una serie de autores, Piero Lanier, Castoriadis, Lyotard, Derrida, toda una serie de autores. Hoy vamos a tomar algunos aspectos porque Green no es Green en sí mismo, sino que siempre Green en diálogo con todos estos autores que nos marcan un momento del psicoanálisis que es del post-freudismo, en el sentido de son todos los autores que trabajaron, que si bien no tuvieron una unidad en cuanto a su producción teórica, son todos autores que
se los puede pensar como posteriores a Melanie Klein y a Jacques Lacan, con los aportes que han hecho estos grandes autores, ¿no? Los grandes maestros del postfreudismo. Entonces, una renovación metapsicológica que incluye el diálogo con todos estos autores y con algunos ejes que nos dejó André para continuar trabajando. Y finalmente una renovación también epistemológica que implica el modelo de la complejidad para el psicoanálisis, ¿no? Tenemos ahí los tres ejes de renovación, a partir de la renovación de la clínica, de las nuevas modalidades, de los malestares de época. Pensemos ahí también malestares de épocas ligados a los profundos cambios que produjo el capitalismo tardío, ¿no? Con sus malestares propios que hoy más que nunca podemos observar en la clínica, mucho más aún pospandemia. La renovación metapsicológica, que hoy vamos a plantear uno de estos ejes respecto de este núcleo castración desmentida. Y finalmente el modelo de la complejidad, que nos implica no poner énfasis ni en el sujeto ni en el objeto, sino en la codeterminación. ¿Qué es en detalle lo que viene del sujeto y qué es en detalle lo que viene de lo intersubjetivo para generarse lo que se denomina en el modelo de la complejidad la autoproducción, la autogeneración del nivel intrapsíquico? Con este concepto de Green de pulsión-objeto y como producto de la pulsión y el objeto la representación. La representación como autogenerada, autoproducida. Y en ese sentido ya entro directamente en la propuesta metapsicológica, que está ligada a las transformaciones clínicas y a las demandas clínicas que tenemos. Voy a hablar como psicoanalista de niños específicamente, aunque también esto lo podemos observar en adolescentes y en adultos, pero me voy a referir a la problemática de niños porque Green no trabajó con niños y ahí dejó todo un gran terreno. Si bien elaboró hipótesis acerca de los orígenes, los psicoanalistas de niños tenemos la obligación de trabajar eso en detalle respecto de las consecuencias de los planteos metapsicológicos de Green en la clínica de niños, lo cual cuestiona algunos ejes de la teoría psicoanalítica clásica y de Green también. Para, digamos, tirar como el primer título, yo modificaría la propuesta de castración o percepción de la castración desmentida clásica en el psicoanálisis, la invertiría y diría desmentida castración. Y una de las problemáticas más severas que tenemos en este momento en la clínica de niños, tenemos dos grandes demandas. Una demanda que tiene que ver con la retracción del espectro autista, que es un momento del cierre del yo y que implica cuestionar la teoría perceptiva. Teoría perceptiva que el psicoanálisis y ya desde el proyecto Freud nos dio una complejidad de teoría perceptiva sumamente rica e interesante, la percepción como construcción psíquica, que sin embargo, y dentro del psicoanálisis, la estamos regalando a las neurociencias y a las teorías del desarrollo. Y a esta gran cosa de la mentalización que no se sabe nunca muy bien qué es. Ya vamos a hablar un poquito de eso, porque la desmentida hace a la problemática del pensamiento. No de la mentalización, sino del pensamiento, que es un concepto psicoanalítico. Entonces, tenemos la gran problemática de el autismo con el eje en la percepción, porque como bien decía Tastin, el autismo es en principio un problema de la percepción. A partir de ahí se generan el resto de los problemas y es un problema de cierre del yo en esta modalidad de retracción autista. Pero tenemos otra
cuestión que es un motivo de demanda permanente en la clínica. Es la problemática que se llama en psiquiatría de los niños desafiantes, oposicionistas, negativistas, que son todas cosas distintas, que conforman un cuadro y que fundamentalmente producen un cierre del yo. Entonces, estamos viendo que en dos motivos de demanda fundamentales hay un cierre del yo. ¿Qué nos dejó Green como legado? Una hermosa teoría del narcisismo y del yo, bien compleja, que arraiga en la precisa y también compleja teoría del yo y el ello de Freud, donde al yo le da un montón de funciones y donde se dejó de hablar del yo, ya sea por la línea lacaniana, donde era un loco imaginario que molestaba al yo, o en las teorías del apego, que le quitan toda la problemática pulsional al yo y se generó otro concepto que es el self, que no tiene nada que ver con este yo conflictivo del yo y el ello. El yo es la sede de los conflictos, el yo tiene que mediar conflictos, el yo es el escenario, como decía Green, la problemática, la tensión entre la vida y la muerte, entre la objetalización y la desobjetalización, se da en el terreno del narcisismo, es ahí donde se juega. No son fuerzas externas al aparato psíquico, sino se juegan en ese terreno. Ese es el terreno que entra en crisis en las problemáticas de los niños y que es necesario repensar. Ya hacia los años 2000 los pediatras franceses narraban que había una modalidad muy frecuente que eran estos niños emperadores, que en parte tienen que ver con modalidades actuales de crianza, ¿no? Donde todo lo que es crianza respetuosa, que tiene el exceso de no regulación, te deja a los niños con ese yo imponerse excesivamente. Por un lado tiene que ver con las formas de crianza, pero por otro lado también tiene que ver con momentos estructurantes del narcisismo infantil. En el caso del autismo, vemos que lo que está en juego es la alucinación negativa, que es una de las defensas de lo negativo que trabajó Green, junto con otros autores, que nos permite, digamos, por un lado, pensar cómo las defensas, decía Green, son formas de pensamiento y a la vez construcción de límites. Entonces, Green nos permite pensar cómo la organización de las representaciones internas, que en el caso de los primeros momentos de la vida son la alucinación propia de la experiencia de satisfacción, la alucinación positiva, está en íntima relación con la alucinación negativa. Ya que la construcción del límite, el límite es un concepto, ¿no? Ahí dialoga con Ancier y con Bion. El límite es un concepto que se articula con las formas de organizarse de las representaciones. Esas primeras representaciones, que son en principio alucinatorias, posteriormente se van a ir reorganizando a partir del resto de las denominadas defensas de lo negativo, que son la negación, la escisión, la desmentida. La alucinación positiva implica la proyección, pero también la proyección es una conquista psíquica. Y esto lo podemos observar claramente en el caso de los niños autistas que no proyectan. Entonces, tenemos que poder pensar la problemática de los límites construidos a partir de las defensas de lo negativo en íntima conexión y determinación con los procesos de representación, que son alucinación positiva, núcleos de figurabilidad magmática, pictogramática de los orígenes o de indiscriminación, discriminación de afecto-representación, que es un término greeniano un poco largo, pero bastante descriptivo, o bien, pictograma de Piero Lanier, magma de Castoriadis, ¿no? Cámara representativa y fuerza libidinal de Lyotard, un montón de autores que trabajaron
el momento del pensamiento originario. El pensamiento originario es caótico, no tiene organización. La organización se va dando a partir de las defensas de lo negativo, que permiten escindir, separar esas representaciones, organizar el juicio negativo. Toda negación implica una determinación positiva, empezar a generar ahí unas primeras formas de organización psíquica. Y la desmentida cumple un papel fundamental en el pensamiento infantil, porque organiza el sí y el no en un tipo de vinculación muy particular que es con el pero. Sí, pero no. Hasta la desmentida, el niño coexistía tranquilamente con el sí y el no. Cuando un niño pequeño, menor a 3 años, por ejemplo, hace un dibujo, te dice, es un perro. No, mejor es una flor. No, es una nube. Sin conflicto. A partir de los 4 años aparece conflicto donde las cosas se definen en un sí y en un no, con la particularidad del pero. ¿Con qué tiene que ver esa particularidad, que es un formato de desmentida? Con la afirmación del yo. Aquí traigo, bueno, yo trabajé en la tesis doctoral las fantasías y teorías sexuales infantiles, y fue muy notorio cómo la respuesta de 4 años fue con diversidad de metodología. Fue con material clínico, con material de observación directa y con material de entrevista en un contexto no clínico. Esto un poquito para ver cómo la observación es un método parcial, no es garantía de cientificidad, y tenemos que abrirnos los psicoanalistas también a usar otras metodologías muy interesantes de los métodos cualitativos. Dicho esto, los resultados de la investigación arrojan resultados las investigaciones, uno no encuentra lo que va a buscar. Algo muy curioso, que todas las respuestas de los 4 años implicaban al yo. Te decían, yo soy varón porque yo soy Batman. Yo soy nena porque me llamo Lucía. Ah, yo soy varón o nena, lo que fuera, porque me miro en el espejo, porque me llamo. El yo estaba en el inicio de todas las respuestas de los 4 años. Hoy estamos viendo cómo esta problemática, yo trabajo mucho en consultas de padres y eso me permite también observar procesos en normalidad, no necesariamente ya cuando hay alguna problemática más severa. Y es muy notorio cómo los 4 años es alrededor de los 4 y continuando, es una época de una alta afirmación del yo, los caprichos de los 4 años, el lo hago porque yo quiero, la resistencia a los hábitos. O sea, es una modalidad muy general que podemos observar una fuerte afirmación de la desmentida como modo de pensamiento. Típica situación de un niño que viene al consultorio y dice, yo tengo todos los juguetes acá. Ay, pero tenés esta isla, mirá que no la compré acá. Sí, tengo la misma, pero con otros árboles. O estuve viendo, sí, viste la última película de Toy Story, porque vos, está vos y digo, ay, ¿viste el secreto que trae esa última película respecto de vos y su padre? No, pero la voy a ir a ver, me prometieron mis papás. Esto es permanente, acompaña muchas veces a fabulaciones, de hecho es el núcleo de la fabulación, el núcleo de la creencia, la desmentida. Acompaña a veces algunas situaciones de robo, que es inútil buscarle una genealogía al robo. La otra vez en una supervisión me decían, bueno, estuve indagando si en la familia había alguna situación de estafa, de robo. No, roban porque el yo quiere lo que quiere. Se van naturalmente, tampoco lo viven como un robo. A veces uno hace una requisa antes de que se vayan y dicen las manitos, a ver, largan cosas. Finalmente esconden muy hábilmente. Entonces, es una modalidad muy típica que tiene
la desmentida como eje defensivo y de pensamiento, como forma de afirmación del yo. Por otro lado, tienen una modalidad de control en diversos aspectos. Hay control motor, control perceptivo, control del pensamiento. Me detengo específicamente en el control motor porque buena parte de todas estas consultas se producen y cualquiera que hable con analistas de niños saben que una consulta muy frecuente es el tema de la retención fecal. Los niños no quieren hacer caca. Hay una oposición firme a hacer caca. ¿De qué se trata esto? Se trata de algo muy curioso que no tiene que ver con que a todos se les dio por el placer anal y se volvieron todos adictos a los placeres anales. No es una novedad del erotismo, sino, como bien decía Green, y ahí tenemos el cuadro de Green de analidad primaria. Interesante porque Green nos trae el cuadro de analidad primaria, que no se trata de la analidad, el cuadro de la posición fóbica central, que no es una fobia, el cuadro de la madre muerta, que la madre no está muerta. Bueno, aquí sucede lo mismo. El cuadro de la analidad primaria no nos trae la problemática anal como placer libidinal, nos trae la problemática anal como problemática de control. El yo se niega a hacer lo que el cuerpo quiere y quiere ir al baño cuando quiere. Y no soporta que el cuerpo lo empuje a hacer algo. Es un dominio del yo sobre el cuerpo. Traigo acá la inversión entonces. Tengo que ir cerrando. Sí. La inversión entonces. ¿Por qué invertimos castración y desmentida? Porque la desmentida, como forma de organización de las defensas del yo, como forma de armado de límite, como afirmación del yo, nos evita la problemática castratoria. O sea, si hay algo que uno tiene que trabajar en estas modalidades de los 4 años, es el acceso a la castración. Que puedan largar, que puedan hacer caso al cuerpo, que puedan largar la caca, que puedan largar el control que tienen sobre la percepción, sobre el pensamiento y sobre toda la motricidad, obviamente que es un control también ligado al otro. Estamos hablando de lo intrapsíquico, pero también estos son chicos que tienen unas habilidades tremendas en un montón de cosas a nivel motriz, que tienen un nivel de verbalización, un despliegue de verbalización hermoso, sin embargo no van al baño solos. Tienen una alta dependencia respecto de los objetos parentales de crianza. Entonces, hoy en día tenemos que pensar, todo esto para darle una vuelta al asunto de lo clásico en psicoanálisis, que es la percepción de los genitales femeninos, que obviamente ya a nadie, los genitales femeninos son muy queridos por todas nosotras, supongo que por los varoncitos también, porque no hay nada faltante en el genital femenino. No tiene que ver con una falta en la percepción, y además sería una problemática planteada solamente para una parte de la población, ¿no? Está toda una parte de la población femenina afuera respecto de la percepción de la castración, o sea que la castración no se percibe. La desmentida nos evita percibir castración. Cuando yo estoy diciendo que el niño no va al baño porque no quiere, porque controla, porque es el yo el que limita la posibilidad de perder la materia fecal, de abrir el esfínter, estamos diciendo que no es la percepción lo predominante. En todo caso, la percepción se amolda a la desmentida, el sí pero no. En ese punto tenemos que replantearnos la percepción de la castración. Ni se percibe, ni es primero la castración, sino que la desmentida evita que el niño vaya hacia la castración, implica la aceptación de todo lo malo para adentro. Eso malo que se purificó en el yo de placer purificado tiene que ingresar al aparato psíquico para generar conflicto de bueno o malo.
Eso no se da, como decía Klein, en el primer año de vida, no se integra pecho bueno, pecho malo, es bastante posterior justamente por la dinámica de las defensas de lo negativo. Recién se empieza a ingresar cuando algo cae de la desmentida y se ingresa en proceso castratorio. O sea que la castración es un punto de llegada, no es el punto de partida de la desmentida. Por ahora dejamos ahí, cualquier cosa continuamos. Muchísimas gracias, Mara. Paso la palabra al doctor Norberto Maruco. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y lo primero que quiero decir es que me provocó un enorme placer escucharla a Mara, ¿no? Hacía mucho que no escuchaba en APA una sinfonía metapsicológica con una variantes o expresiones como la que presentó Mara. Yo tampoco he atendido a chicos, entonces me falta esa mirada y esa experiencia con los niños, pero conozco mucho Green. Es un autor de mis preferencias, ¿no? Bueno, yo voy a tomar el tema y después quizá haga algunas consideraciones a lo que dijo Mara, pero voy a tomar el tema hablando, como se dice ahora habitualmente, en nombre propio. Mucho que hablo en nombre propio. Yo digo, dentro de este nombre en propio hay atrás figuras. Obviamente la figura para mí más referente sigue siendo Freud. Sigo pensando que Freud tiene una teoría en general bastante completa y que da cuenta bastante bien de patologías actuales, de la clínica actual. Y no solo eso, diría yo, sino que es un autor que tiene una clara predilección, como lo tenía Green, respecto a la clínica. Una cosa que quiero señalar, esto va a ser una charla, ¿no? Una cosa que quiero señalar, todo el ejercicio metapsicológico que presenta Mara, o que puedo presentar yo a lo mejor dentro de un rato, todo este objetivo metapsicológico no es simplemente el placer intelectual de escuchar el camino de la metapsicología, sino que tiene que tener un objetivo clínico. No, juego, podemos jugar a cualquier, divertirnos. Me acuerdo que Tina me contaba hace unos años que ella se divertía estudiando metapsicología, y es cierto, te encuentras las piezas, las cajas, es lindo, sirve para... Conozco otras expresiones que hablan de que la metapsicología, nadie, estamos quedando en fenomenología muy adscripta a la realidad convencional, puede marcar el rumbo en la clínica, cuando el rumbo en la clínica tiene que estar marcada desde la metapsicología. Hoy no, no solamente la de avances, relaciones. Yo voy a ser más esquemático, ¿no? Me costó este tema porque yo lo tenía muy desarrollado muchas veces. O sea, mi primer trabajo sobre desmentida fue en el año 1978. Fue a raíz de un sueño. ¿Sí? Un sueño que tuve una noche en el año 76, por ahí, en donde soñé un trabajo hermoso. Mientras soñaba, pensaba, tengo que despertarme y acordarme porque está una maravilla en el sueño, ¿no? Cuando me despierto, me quedaba del sueño, eran tres palabras que no entendía, que eran narcisismo y Edipo. Anoté narcisismo, sí. Un año levantándome a la mañana yendo al laboratorio para estudiar sobre narcisismo. Y ahí salió mi primer trabajo, que era narcisismo, escisión del yo. Y ahí aventuré una hipótesis, en el año 70. Era esta, que si la lectura del último Freud era importante, porque lo es enormemente la lectura del último Freud, era importante entender que la escisión del yo
para Freud se transforma en una coexistencia, dos estructuras que funcionan con dos mecanismos. Por un lado la represión, por otro lado la depresión. Eso generaban en ese momento la creación de dos inconscientes, el inconsciente de la represión, el inconsciente. ¿De acuerdo? Uno de los discutidores de trabajo, ese trabajo salió discutido, y Acesio. Él me decía que nunca había pensado que podía existir un inconsciente más allá de la represión. Está el comentario de él y la discusión mía, la revista del año. Después seguí con ese tema bastante hasta que culminó, diría yo, en mi presentación en el panel central del Congreso de Barcelona sobre sexualidad, donde presenté un título que se llamaba Edipo, castración y fetiche. Previamente el problema del fetiche, para mí, muy particular. Voy ahora a tratar de, después de antecedentes, de decir lo siguiente. Me parece, en mi lectura, que Freud, los post-freudianos, los post-post-freudianos, como decía Mara, que podrían estar Ancier, Laplanche, Montalis, Green, etcétera, etcétera, tomaron en cuenta la idea de que Freud se ocupó de manera, al último Freud, ¿no?, de manera excesiva sobre la represión. O sea, Freud fue un autor que pensó, y esto tendríamos que pensarlo ahora nosotros, que enfrentó a la cultura de la época, la cultura victoriana, de una manera muy especial. Él dice en la moral sexual cultural, yo no pretendo modificar la cultura, hacer una revolución cultural. Lo que pretendo, sí, es que mis pacientes no sufran. Y que no sufran no es algo que le haga mal a la cultura y le hace bien a la persona que atiendo. Otra vez el acento en lo terapéutico, ¿no? Yo creo que si el psicoanálisis tiene un sentido, y si lo va a seguir teniendo, es si se enfoca en esa cosa terapéutica que implica la disminución del sufrimiento, la disminución del padecer. Entonces, avanzando en toda la problemática, muy rápido esto, ¿no?, toda la problemática de la represión, obviamente el narcisismo, la melancolía, todo lo que ustedes conocen, llega al año 23, y la pulsión de vida y muerte, llega al año 23 con una serie de problemas. Uno de los problemas que es importante, a lo que vamos a tener que hablar, es que tiene que darle un final al complejo de Edipo. Si uno se pusiera a pensar ahora, darle un final al complejo de Edipo, es bastante complicado para nosotros, lo que debe haber sido para él. Pero teóricamente se sentía exigido a darle, o sea, él había despertado la pulsión, él había descubierto, en las que él llamaba sus histéricas, había descubierto una pulsión reprimida. La sexualidad enfermaba, la sexualidad provocaba padecimientos. Y en esa liberación de la pulsión se encuentra con todo el desarrollo del psicoanálisis. Cuando llega al año 23, se encuentra con que la cultura, me parece a mí, exige cierto cuidado con la pulsión. Y Freud siempre estuvo muy atento a lo que decía la cultura y cómo la cultura aprobaba o no aprobaba sus desarrollos. Fíjese el problema de la academia para Freud, fue siempre una parte que él añoró tener el reconocimiento de la academia. Entonces, cuando hace esto, y ahí yo tengo un desarrollo hecho muy importante en el trabajo presentado como representante por América Latina en el Congreso de Berlín, él hace todo un juego en el final del complejo de Edipo, después voy a hablar de castración y de mentira, donde el complejo de Edipo tiene diferentes niveles. Es el primer nivel, el Spaltung, perdonen la pronunciación alemana, el Spaltung, ¿no? Incluso Ferenczi le escribe una carta y le dice, ¿no será demasiada dura esa palabra para hablar del final del complejo de Edipo? Y él no solo le dice que no,
sino que además de eso inventa el Zugrundegegen, perdón la pronunciación, ¿sabes? Pero el Zugrundegegen es algo así como la demolición del complejo de Edipo. Fíjense, el complejo de Edipo demolido. Y no solo no para ahí, sino que llega a pensar en catástrofe el complejo de Edipo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren una frase interesante. En consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas, él dice, idealmente, el complejo de Edipo debería desaparecer del inconsciente. Ahí yo corté mi lectura de Freud, me enojé con él, no entendí por qué tenía que desaparecer en el inconsciente el complejo de Edipo, y yo pensaba y pienso que el incesto está mal pensado, es una patología grave, es la lucha contra la cultura, pero hay algo del incesto que tenemos que recuperar, que es la fuerza de la pulsión. La pulsión, ¿qué quiero decirles con esto? Si ustedes toman esto, van a ver que hay un movimiento psicoanalítico posterior, el movimiento norteamericano, por ejemplo, en donde la idea es aplastar la pulsión. Aplastando la pulsión no tenemos problemas con la cultura. La que lucha contra la cultura, la que desobedece, como decía Mara, los chicos que no quieren hacer caca cuando la madre se los impone, es porque están desobedeciendo el poder del otro. Digamos, la analidad y el momento de defecar de un nene es una lucha de deseos, es un conflicto de deseos entre el deseo propio, que es hago caca cuando yo quiero, cuando yo tengo placer, y el placer del otro que se lo impone bajo una amenaza. No te voy a querer si no haces caca. Apa. No digo apa por la asociación, digo, siempre me sale esa expresión. Pucha, es para pensarlo, ¿no? Lucha de deseos a los 3 años, 2 años. ¿Será tan fácil decir, aplacamos la pulsión, hacé caca a las 2, a las 4, a las 8, lo que sea, y yo te voy a querer mucho? Y si no, bueno, acuérdense, chicos, yo cuando hacía caca, ¡viva! ¿No? Cuando hacía caca, porque contaba él, era problema. Y si dudaba mucho con eso, más problema, al psicólogo. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que yo siempre pensé que había que preservar la pulsión de su destrucción. Los años 80, más o menos, ¿no? En la época de los yuppies, había una idea que Joy McDougall denunció de una manera prodigiosa. Cuando ella escribe alegato por cierta anormalidad, lo que está diciendo, señores, en otras palabras, no destruyamos al Edipo, no destruyamos la pulsión. Dejemos que la pulsión viva, que la pulsión aparezca, que la pulsión se desarrolle, que la pulsión crezca, que la pulsión cree. Porque ¿de dónde viene la creación? Este es un punto que me resulta muy, muy interesante, porque es ahí. Yo creo que la castración es un constructo teórico creado por Freud para explicar algo que le garantice el dominio sobre la pulsión. Dominio que el análisis interminable termina diciendo no hay manera de dominar la pulsión, no puedo dominar la pulsión, por suerte, diría yo. Pero es ahí donde él plantea, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos un poco atrás. Final del complejo de Edipo, vuelvo a decirles, coronación, el inconsciente, el Edipo destruido en el inconsciente, no queda nada del Edipo, solo quedan las identificaciones preformativas del super-yo y de cierta identidad de género. Tendrás que ser un heterosexual como corresponde a la cultura, así como tenés que ser caca a la mañana y a la noche, tenés que ser nena porque hiciste nena, atómica. Mostraba eso. Hoy podemos agregar que la diferencia existe, obviamente, pero dentro de la diferencia empieza a aparecer en el mundo una diversidad de la cual tenemos que dar cuenta. Y esta diversidad me parece que tiene relación de desmentida. Entonces pensemos, la castración es como decía Freud, bueno, tengo que encontrar
¿cómo paro esto del Edipo? Lo descubrí, pero Edipo, si Edipo mató al padre, si Edipo tuvo sexo con la madre, y quedémoslo, Edipo nunca tuvo un defensor, ¿no?, dentro del psicoanálisis. Nadie llamó a declarar como testigos a Yocasta Layo, ¿no? Interesante de ver cómo nos hemos polarizado a la culpabilidad de Edipo y no a una relación entre ellos que determina que Edipo no tendría que tener ningún respeto por un padre que lo mandó a matar. Pará un poquito. Está bien, el parricidio está prohibido, la justicia pero hay explicaciones por lo que se produce eso. No es solo la locura. Punto aparte. 1927, pequeño artículo, uno diría, ¿para qué lo trae Freud? Porque los fetichistas de la época ni le importaban mucho a él, me parece, ni tampoco eran demasiado, ya había escrito sobre fetiche, pero en esta lo que plantea es una cosa interesante, Mara. Los niñitos, tienen una cualidad, que es que frente a la castración que llevaría al espaltum, a la destrucción, a la demolición, a la catástrofe de Edipo, hacen frente a la castración algo muy curioso. Dicen, yo ya sé que la castración existe, pero aún así, el pero, vamos a decirlo, depende de Octave Manoni. Octave Manoni en 1978 publica Claves de lo Imaginario, en donde ahí pone la fórmula de la desmentida, que es, ya lo sé, pero aún así. Frase fantástica para mí, ¿no? Para mí fue un alumbramiento descubrirla. ¿Por qué? Porque implica la posibilidad de defender una creencia. Y esto me parece importante para pensarlo bien. No es solo la creencia de que hay un solo sexo, el masculino, el falo. Es la idea de que existe algo que está en mí, la pulsión desde sus primeros momentos de desarrollo, de representación o no representación. Esa creencia choca con un saber de la realidad, el juicio de realidad, y hasta ese momento Freud había dicho que el juicio de realidad tenía que tapar la creencia. Creo que no es así. Creo que la realidad no puede tapar nuestras creencias, porque entonces todos seríamos sujetos de la normalidad cultural. Yo sería un hombre perfecto, no tendría problema, cumpliría con mis horas de trabajo, mis horas de casa, pero nada más. ¿Y la creación? ¿Acaso crear no implica desmentir algo de la realidad, del juicio de realidad? ¿No sería esto que estoy haciendo yo una cierta desmentida del poder que todavía tiene Freud en el mundo psicoanalítico? Decir, no estoy de acuerdo. Sí, ya sé lo que dijo Freud, pero aún así puedo pensar distinto. Entonces, para ir acercándonos un poco al final, hay una frase de Green que está en el pensamiento psíquico clínico, que yo lo tengo subrayada 3 o 4 veces. En un momento dado dice, lo que quiero decirles es que la realidad nunca supera la fantasía. Esto es muy interesante porque en la práctica analítica actual, tiene que ver con unas sesiones de una vez por semana. Muchas veces, en un afán terapéutico que tenemos nosotros, nos inclinamos a mostrarle al paciente que la realidad tiene que tapar la fantasía. Por ejemplo, tengo un paciente o una paciente, voy a cambiar, que está casada con un tipo del cual el tipo la engaña, la maltrata, lo que sea. Ella me dice que yo me tengo que separar, no puedo seguir viviendo así. Pero él me ha dado esto, él me ha dado lo otro, él me ha dado aquello. Ahora, si yo actuara sobre la realidad y tuviera una sesión semanal, probablemente diría, bueno, date un tiempo, ¿por qué no consulta a un analista de pareja? Toda una serie de cosas, y dejaría de ver cuál es ese pero por el cual está metida en una situación que no le hace bien, que la hace sufrir.
se dan cuenta que es diferente. Ahora, ¿qué es lo que me mueve a mí? Me mueve el idea de, no puedo dejarle una semana con esta situación. Entonces, ¿por qué no ves a este? Pero otra vez la realidad como si se encontrara una manera, desde la realidad, de encaminar el camino. Yo lo que digo es que yo ahí lo que haría, aunque veo pacientes una vez por semana, es decirle, ¿por qué no venís mañana? Y mañana seguimos hablando de este, pero aún así, porque ahí está la clave. No está la clave en la vida de los hijos. No sé si me siguen hasta acá. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Entonces, pensándolo así, esa desmentida que Freud habla en el fetichismo, y que en el último Freud aparece grandes momentos, por ejemplo, en el compendio, en su último trabajo inconcluso, antes de morirse, la decisión del yo en el proceso de defensa, donde él plantea, en realidad, que esa decisión no solo está producto de la desmentida, porque la desmentida provoca esa decisión del yo, como decía Mara, actúa sobre el yo y actúa sobre el inconsciente, diría yo, provocando una parte que reconoce la realidad y una parte que no. ¿Cuál es la cura? Freud, recuerdan que en algún momento pensaba en la integración del yo. Acá ya no piensa en la integración del yo. Me parece que no piensa, por lo menos yo no lo pienso. Yo pienso que el final de un análisis implica un acercamiento nunca total entre lo que yo acepto de la realidad y lo que desmiento. Nunca habría que cerrar esa brecha, porque en esa realidad que yo no acepto está el motivo, la fuerza, la pulsión, no solo la pulsión amorosa, la pulsión sexual amorosa con su fuerza, con su pasión, sino la creación. 2 o 3 palabras más y termino. Entonces, viéndolo así, yo podría hablar como hablo, de una desmentida estructural, que es la que nos defiende del atropello de una realidad circundante y cultural que nos impone normas. Y hablaría de una desmentida patológica, para darle un nombre, ¿no? Esta desmentida patológica es cuando la desmentida va corriendo esa línea de la aceptación de la castración a la desmentida total. La desmentida total es la psicosis, más o menos, recordémoslo así. Entonces, uno tiene que tener algo, entre comillas, de esa psicosis para poder defender la pulsión y sus realizaciones. Para terminar, vuelvo a decirles esto ahora, muy rápidamente. Yo creo que todo esto que hablé implica una modificación del complejo de Edipo hoy, 2023. La modificación del complejo de Edipo implica un cuestionamiento de la ley paterna, implica un lugar distinto de la mujer en el complejo de Edipo, un lugar distinto del hombre que no es imponer solo la ley, sino no imponer, sino desarrollar la sexualidad con la mujer que se le ha vuelto madre. Y la madre tener la posibilidad de reconocer, como Michel Fein dijo hace unos años, la posibilidad de tener 2 amantes, el padre y el niño. Estos 2 amantes, el padre y el niño, y esta tolerancia a la expresión de la pulsión incestuosa, permiten que el niño pueda, en la abertura que le da la desmentida de la castración estructural, poder ir eligiendo modelos de vida y modelos incluso de género que vayan más allá de las imposiciones. Gracias. Gracias, Norberto. Yo daría la palabra a Mara, a ver cómo, para hacer un poquito de ida y vuelta y después pasaría al público. Sí, varias cosas para retomar, pero fundamentalmente que tienen que ver con lecturas de Green, por eso lo quiero tomar. Green habla de lo que es el modelo del sueño y el modelo del acto. El modelo del acto está ligado a las formas de... es un tipo de organización narcisista que, como toda organización narcisista, es inestable, ¿no? Ya llamar la organización es un otorgamiento de cierta
estabilidad y que está conformado por un predominio de las defensas de lo negativo, que pueden ir desde la alucinación negativa, la escisión, la negación, la desmentida, y donde el aparato psíquico no se organiza a partir de la represión. Esto es modelo del acto. El modelo del sueño, en cambio, es el inconsciente organizado como lo conocemos de primera tópica. En inconsciente, barrera de la represión, preconsciente, consciente. Es el sujeto que puede soñar, que puede hacer chistes, que entiende la ironía, donde el aparato psíquico se organiza a partir de la represión. Si bien las defensas de lo negativo no desaparecen en el modelo del sueño, porque además son fundamentales, en algunos momentos son fundamentales para la supervivencia, ¿no? Vemos el otro día observaba en la televisión los primeros momentos de la guerra en Ucrania, en un refugio, en un subte, los niños jugando, el relato de una mujer adulta diciendo, afortunadamente estaban los niños para mostrarnos que la vida continúa. Jugando con lo que podían jugar ahí para no escuchar las bombas. Ahí hay una desmentida muy positiva, muy necesaria para la vida. Bueno, los sobrevivientes del Holocausto nos lo muestran permanentemente. Lo cual quiere decir que no desaparecen las defensas de lo negativo cuando se organiza el aparato psíquico, pero hay un predominio de una contrafuerza, una contracatexia, que es la de la represión, que nos ayuda a no estar todo el tiempo trabajando para detener la fuerza pulsional, como sucede en el trastorno límite, borderline o trastorno narcisista, como quieran llamarlo, ese amplio terreno entre la psicosis y la neurosis. Entonces, por un lado me parece que hay que reubicar a la represión en su lugar porque tiene un lugar estructurante. Por otro lado, me parece que la pulsión no es creativa, la pulsión es una fuerza, empuja. Lo que es creativa es la representación, o sea, lo que deja como resto la fuerza pulsión. Y ahí los primeros restos, como hablábamos anteriormente en la experiencia de satisfacción, ¿no? Estas primeras huellas que son de tipo alucinatorio, donde Green agrega brevemente la alucinación negativa para que se active la alucinación positiva. Pero es importante en el modelo respecto de la íntima articulación que hay entre la producción de límites y la organización de las representaciones. La representación en su primer momento, que es de tipo alucinatoria, conforma ya desde el inicio un primer núcleo de figurabilidad, ¿no? De puesta en imagen. Ahí tenemos al maravilloso Castoriadis que nos habla de la imaginación radical, del inicio de la imaginación. La que imagina es la representación, no es la pulsión. Es más, la pulsión puede destruir hermosas producciones imaginarias. Lo vemos a Van Gogh. Vemos grandes autores que pueden destruir donde justamente puede haber, porque esto también lo trae Green, puede haber sublimación y que esa sublimación no sea necesariamente objetalizante. Por eso redefine el espacio pulsión de vida, pulsión de muerte en el terreno del narcisismo. Eso implica los distintos modos de la representación. Desde sus primeros momentos figurativos a su articulación, representación cosa-palabra, organización de la fantasía, pensamiento, que es, ahí Piera tiene muy lindas imágenes, se pasa del pintorcito figurativo al científico, al niño hipotetizador, este es el niño de la desmentida, donde finalmente la represión ordena uno de los vasallajes del yo que es con la realidad. Hay mucha complicación, y hoy en día lo vemos, y post pandemia, ni que decirlo, de vínculo con la realidad. Y donde hay la desmentida, ¿no? Si nosotros pensamos en el efecto brutal que tuvo la desmentida respecto de la presencia del virus en la pandemia, vemos la tensión que hay y la dificultad que hay con
poder asumir el principio de realidad. Una tensión tremenda. Si tenemos un aparato psíquico a predominio de las defensas de lo negativo en una organización narcisista negativa, obviamente que hay mucho problema con la realidad y ahí la desmentida no está jugando un papel vitalizador de predominio de la pulsión de vida, sino de pura destructividad, del afuera, de sí mismo, porque cuando no se puede avanzar hacia un aparato psíquico organizado con represión, tenemos la problemática variada del trastorno narcisista, donde hay predominio de la destructividad, de la desobjetalización, que implica o fijación, o dificultad con el investimiento, o retiro de investimiento, o sea, todas estas modalidades de la destructividad que implican una gran dificultad de vínculo con el principio de realidad y donde el yo tiene que poder vincularse con la realidad. Estos niños que desmienten con predominancia tienen infinitos recursos cognitivos, intelectuales, a veces se los diagnostica de altas capacidades, pero no pueden aprender, porque no soportan que el otro les diga algo que no saben, no soportan que los otros sepan. Y una última aclaración, el niño que se opone a hacer caca no tiene un conflicto fundamentalmente con el otro. Yo me acuerdo en las épocas cuando supervisaba y estudiaba con Silvia Blechmar, que Silvia decía de una manera muy hermosa, ustedes piensan que un niño renuncia a hacerse caca en los pañales y ir al inodoro que cuesta tanto trabajo solo por amor a su madre. Lo decía muy bonito, pero hoy en día esto no es exactamente lo que sucede porque tenemos otras mediaciones para pensar que no es solo el amor materno, sino que hay una lucha con el propio cuerpo, porque es control motor. Es más, yo trabajo hace muchos años con difluencia, con tartamudez, que es una problemática en el aparato motor del habla. Muchas de las dificultades de la difluencia se dan a esta edad porque tienen que ver con el exceso de control. Y nos pasa que los niños que empiezan a producir fluidez en la motricidad del habla retienen. Y cuando logran, ahí con las fonoaudiólogas nos vamos diciendo, otra vez apareció el control en el aparato motor del habla, aflojó con la caca. Vuelve el control de la caca, afloja con el aparato motor del habla. Vemos ahí en la centralidad una problemática de control con el cuerpo que es previa a la gestión de las problemáticas con el otro. Si bien ¿no? hay un oposicionismo, hay una dificultad para aceptar lo que el otro dice, la problemática de control que tiene el niño, la problemática intrapsíquica es fundamental para poder entender, pero sobre todo para poder intervenir. Porque si es solamente si le hace o no le hace caso a la mamá o al papá, y además, digo, ahí tenemos que abrir, ya no es la mamá, es la crianza, no es heteronormativa, hay que abrir también, digo, el Edipo hay que abrirlo porque estamos hablando de función encuadrante, como decía Green, funciones regulatorias de los padres, y yo creo que parte de las dificultades no está ni en que si es la mamá o es el papá, sino que hay grandes dificultades en lo que se llama el dispositivo rítmico de los primeros momentos de la vida del niño. Ahí tenemos toda la problemática del autismo, con las dificultades de la oferta perceptiva a distancia, que genera problemáticas posteriores, y en las modalidades de crianza actual, donde bueno, hay poca calidad de juego ligado a estas modalidades representativas de inicio, figurativas, que son tan importantes, pero bueno, eso da para toda. Gracias, Mara. Muy interesante todo lo que estamos escuchando hoy, porque, qué sé yo, Norberto nos trae, nos trae Freud, nos deja la pregunta y la inquietud, la modificación en el complejo de Edipo. Y Mara, de alguna manera, a través de Green, nos da, con su pensamiento, su articulación del pensamiento, la posibilidad y los recursos que estás de pensar eso que nos propone Norberto. Norberto, ¿qué pasa? Sí,
quizá venga la parte más jugosa de esta presentación, ¿no? Si podemos encontrar elementos comunes o diferentes. Yo sigo pensando como Green. Yo no traje solo Freud, traje Freud Green, ¿no? Laplanche. O sea, no soy un freudiano, soy un analista que tiene incluido en su bagaje autores post-freudianos clásicos, Lacan, Klein, Bion, Winnicott y los actores post-freudianos, ¿no? Entonces, cuando hablo dije el nombre propio, es mentira, es el nombre propio y el nombre de mis antepasados psicoanalíticos, ¿no? Sí, es así. Pero digo, no hay que matar al padre, hay que pasar a través de él, hay que con los padres que uno tiene y tratar a veces de articularlos, porque quedan muy solos. No, Freud por un lado, Lacan por el otro, me parece tan negativo para el progreso del psicoanálisis. Eso es una de las cosas. La otra de las cosas, es claro que la pulsión es representada. Ese es el para Green, fundamental. Y también para Freud, miren, para Freud también era tan interesante encontrar la representación de la pulsión, que al final de su obra escribe Construcciones en psicoanálisis, donde inventa la construcción como una manera de dar representación a una pulsión que era ingobernable, que no tenía representación de palabras. Todo el camino de la agregación por parte del analista es un intento de dar representación para parar la pulsión. Ahora, que Mara diga que la pulsión no es la causante de la sublimación, si somos estrictos, no, porque la pulsión para Freud en alguna parte no es ni consciente ni inconsciente, la pulsión es una creación teórica. Pero lo mismo en Laplanche, cuando Laplanche dice la pulsión viene de la madre que se acerca y que abre las zonas erógenas del chico, tampoco la pulsión no existe, no la podemos mirar con un microscopio. Eso es lo que algunos esperan que hagan las neurociencias. Las neurociencias jamás van a poder hacer eso. Pero sí es un concepto que necesitamos porque Green lo considera la matriz subjetiva del sujeto. El sujeto es la pulsión. Entonces, perdona Mara, pero uno no puede decir que la pulsión no llega a la sublimación. Desde el punto teórico tiene que llegar a una representación. No, déjame terminar, después seguimos. Entonces, les voy a contar, ya algunos ya lo conocen, pero un comentario personal que me hizo Green, que no está en ninguno de sus libros, por lo menos de todos los que yo leí, que leí casi todos, creo. Green me dice un día, vino a hablar acá sobre la fuerza de la pulsión, una de las conferencias que dio. Yo realmente en esa época, los 90, debían ser 80 y pico, no entendí demasiado por qué hacía tanto hincapié en la fuerza, pero después cuando lo acompañaba al hotel, me dice, mire Maruco, le voy a decir algo. Si un jardinero piensa que él es el causante del crecimiento de la rosa, está loco. Porque lo que él puede hacer, me dice, es darle el sol, darle agua. ¿Pero sabe quién hace crecer a la planta? La savia. O sea, la pulsión. Es claro que es la pulsión la que empuja. Cuando después me dice, le voy a decir más, si una madre cree que hace crecer al hijo, está loca, porque el hijo crece por la pulsión, crece por la fuerza de la pulsión que empuja. Obviamente estaba hablando de la pulsión de amor, el último denominación de Freud de la pulsión de vida. Y me dice, y no, eso lo agregué yo, pero entonces le dije, un analista que cree que ese que cura a un paciente está loco, porque lo que lo cura a un paciente es su pulsión en su desarrollo. Entonces, esto le da a todo movimiento psicoanalítico que quiera olvidarse de la pulsión un problema serio para el psicoanálisis. El poder que adquiere la madre, o el padre, o el otro, es un poder absoluto. Lo que yo diga desde afuera como analista va a ser lo que el paciente tenga que aceptar. Por las mismas razones que acepta el chico el hacer caca en la vacinilla, como decía Freud. O sea, ¿por qué lo hace? Porque tiene el amor de la madre.
Entonces la transferencia positiva se transforma en una transferencia idealizada que hace que el paciente se someta a mis interpretaciones. Problema para analizar profundamente en la práctica analítica actual. Entonces, ¿cómo darle lugar a que esa creencia, que en exceso está ligada con el fanatismo, que en exceso está ligada con la adoración a un tótem, a fenómenos religiosos patológicos, cómo hacer que esa pulsión encuentre una canalización con respecto a la creación? Y ahí viene el problema, encontrar el nivel de una desmentida patológica que se hace grave. El estudio del fanatismo es un momento propicio desde la historia ahora. Y por otro lado, el momento donde la desmentida del otro, erótica, erógena, produce la posibilidad de crear por sobre la realidad. Esto me parece importante, no negando la realidad, coexistiendo con la realidad. Yo ya sé que fulano dijo esto, pero aún así lo pienso de esta otra manera. Ahí está el núcleo de la locura, el núcleo de la creación como núcleo. Sí. Una cosita Sí. para no, porque es importante reivindicar, ya que estamos hablando de Green, los acuerdos. Y acá sí tenemos la reivindicación de la pulsión, que me parece que dentro del psicoanálisis actual es fundamental, porque tenemos teoría inglesa, teoría francesa, que están luchando contra la pulsión, que la expulsan del aparato psíquico. Toda la idea de la mentalización, las teorías del desarrollo, las teorías del apego, nos dejan afuera la pulsión y es muy problemático para el psicoanálisis porque terminan haciendo teoría cognitiva, llamando a las neurociencias, haciendo cosas que realmente no son psicoanálisis. Entonces, sí, lo fundamental es como decía Green, la pulsión es el núcleo activo del sujeto, el objeto es revelador de la pulsión. Producto del encuentro de la pulsión con el objeto, se da la representación. Un producto del encuentro. El aparato psíquico es un aparato de representación. Nunca queda de ser activa la pulsión. Por eso me parece que es importante para cerrar con acuerdo la reivindicación de la pulsión. Por supuesto. Bueno, colegas, les propongo que demos la palabra al público de acá primero y luego le paso la palabra a Mariana. Si alguien quiere decir algo. Abel. Bueno, buen día. Un gusto escucharlos y cosas pensar. Pero quiero hacerles una pregunta específica en relación con el tema de la realidad. Que me parece que es algo que tomaron los dos y que me gustaría, digamos, precisarla. Digamos, yo estoy ahora a cargo del Comité de Prejuicios, Discriminación y Racismo, la IPA, y hay un fuerte interés de incluirlo dentro de la formación. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, de que la formación tiene que tener en cuenta el tema del racismo estructural, todos los problemas que eso trae, y me parece que eso está conectado con el tema de la práctica. La idea es que esto esté incluido dentro de los análisis. O sea, poder dar cuenta, digamos, de la realidad, de la percepción, de la discriminación. Entonces, bueno, y Norberto habló, creo que estamos de acuerdo, entre realidad y fantasía, y que nunca es importante. ¿Cómo incluimos esta realidad que se pretende, digamos así, incluir en el trato con el paciente? Porque no es solo en la formación para que esto esté incluido dentro de los tratamientos. Y ahí creo que va un poco lo que vos creo que planteabas, si no me equivoco, de cuando predomina la destructividad, hace difícil el vínculo con la realidad. Entonces, ahí creo que tenemos que decir algo respecto de cómo vamos a incluir el abordaje de la realidad en los tratamientos cuando predomina la destructividad. Bueno, es muy largo, pero por lo menos para que digan algo. Gracias. Altamente complejo, pero sí me parece que el
factor fundamental es la destructividad. Estamos, destructividad ligada a procesos de destructividad de las formaciones económicos sociales. Estamos en un momento de alta destructividad. Están activados todos los conflictos destructivos del mundo, todos a la vez. Y en ese punto está bastante difícil poder ofertar un mundo de objetalización cuando uno cría, y es muy difícil ofertar una perspectiva de objetalización a los jóvenes con el mundo que les queda. Y me parece que es muy fácil, que bueno, es lo que está atravesando a muchas de las democracias occidentales y que pone en peligro y riesgo la democracia, la problemática de la destructividad vía, ¿no?, la fijación al odio en determinados grupos sociales o determinados aspectos parciales, raciales o de género o lo que se elija como enemigo. Y está siendo muy difícil la objetalización, justamente, que implica, ¿qué es objetalizar? Objetalizar es poder investir, poner energía libidinal y que esa energía libidinal tenga un carácter sustitutivo, que pueda ser sustituible, que eso hace que se puedan investir objetos y perder, ¿no? La posibilidad de la sustitución implica pérdida. En estas fijaciones al odio, lo que estamos viendo es que no se introduce ningún factor de pérdida. Al ser fijación es destructiva, porque es un único objeto que es motivo de todos los pesares del universo que se puedan pensar. Y en ese punto hay mucha dificultad en la posibilidad de dialogar. Es una amenaza para la democracia, porque es una amenaza para el pensamiento. O sea, estamos en épocas donde el pensamiento reflexivo está un poco puesto en jaque, por no decir muy puesto en jaque. Entonces, tiene que ver directamente con eso. La posibilidad de pensamiento reflexivo implica capacidad sustitutiva, funcionamiento de la imaginación y posibilidad de esa escisión que nos permite vernos verse, escisión positiva, Norberto, muy positiva, vernos a nosotros mismos. Y ahí traigo el tema de la integración psíquica. Yo creo que un yo integrado, o sea, pudiendo funcionar con todos sus vasallajes en conflicto, pero con una cierta integración respecto de quién es el yo y su propia identidad, con capacidad sustitutiva y objetalizante, son los pasos previos para la posibilidad de la reflexión, que es pensamiento terciario, que es el modo también en que Green piensa el Edipo, ¿no? El atravesamiento del Edipo como posibilidad de lo terciario. Lo terciario tiene reflexión, tiene sustitución, tiene objetalización. Todo eso está en jaque, muy en jaque, tanto por las patologías tempranas que hay, porque con estos modos de cierre del yo que les decía, no se llega a un pensamiento reflexivo. Si un niño no puede atravesar la desmentida, no llega al pensamiento reflexivo. Se queda en un predominio de la autoafirmación, y donde lo que importa ahí es el yo, no la realidad. En el caso de la retracción autista puede haber aperturas, pero tiene un costo altísimo, sobre todo con los tratamientos de entrenamiento adaptativo, sobre el pensamiento. Ni que hablar en las patologías borderline de los adultos. Estas modalidades que Green describió como algunos pacientes que aparecían en la clínica en ese momento, el de la analidad primaria, hoy en día es un eje del trastorno narcisista. Y es predominante. Y tenemos una epidemia de trastorno narcisista. Y eso va en contra de la posibilidad de objetalizar, reflexionar, poder pensar al otro como un otro, con el respeto que implica poder pensarlo como un otro y no en un vínculo de amor y no de odio. Y un odio fijado, porque ahí está otro punto que también trae Green, el problema de la fijación al odio, que es un gran problema del trastorno narcisista. Sí,
Este es un tema muy, muy complejo que yo todavía no me animo a tratar con la libertad con que yo trato los temas. Me parece que lo cultural tiene una complejidad. Cuando ustedes hablan de las democracias occidentales, la caída de las democracias occidentales, cuando hablan del capitalismo, me parece que son saltos que uno da que tendríamos que tener más soporte para avanzar desde nuestra disciplina psicoanalítica, porque me parece que en esos alcances de todo lo que tiene que ver con la realidad exterior, podemos perder los fundamentos del psicoanálisis. Por ejemplo, otra vez el problema de la pulsión. En ese sentido, hay un punto que me parece que tendría que volver a enfatizar. Cuando yo hablo de una posible elemental integración del yo hablo de la coexistencia de dos actitudes que no destruyen la realidad, que no niegan la realidad, la reconocen, pero aún así piensan otra cosa. Esto hay que diferenciarlo claramente del repudio a la realidad. El repudio a la realidad es un mecanismo psicótico. Yo digo que el avance total de la desmentida termina siendo en un repudio, pero normalmente cuando yo digo esto es así, pero aún así yo pienso el pero es parte de la posibilidad del pensamiento. El pensamiento se separa de la imposición de la realidad a través de este pero. Esto es una cosa que quiero seguir insistiendo. Cuando yo lo dije en el año 78, hasta dudaba de mí mismo. Pero ahora estoy convencido, cada vez estoy más convencido, que coexisten, que es una decisión positiva. La otra cosa de la desmentida, que tiene que ver con esto que planteabas vos, me parece, Abel, es que para ubicarse en el tema del racismo, o sus equivalentes, digamos, habría que pensar de algún modo en el problema de las creencias. Creo que desde el punto de vista de la sociedad los puede resolver con distintas medidas. Bueno, se critica al que se descalifica o discrimina, pero desde el punto de vista psicoanalítico tenemos que ver en qué creencia primaria se soporta la idea de la discriminación. Yo creo que eso está en el análisis. Yo creo que un buen análisis de formación tiene que incluir esas creencias, para llamarla de algún modo patológica. Cuando yo digo patológica, quiero decir algo más. Yo, cuando describí esto del narcisismo y Edipo como dos inconscientes, me separé un poco de la psicopatología. Yo personalmente no creo mucho en la psicopatología. No estoy diciendo que no existan pacientes límites, que son la mayoría de los pacientes que yo veo desde el punto de vista, pero me parece que tienen otra forma de expresión del inconsciente, otros mecanismos de defensa, otros problemas del pensamiento, otros problemas de la desmentida, y que yo tengo que estar al tanto de eso. Pero la clave otra vez de esta situación, me parece, es salirse de la idea de normalidad y anormalidad. Durante tantos años hemos vivido bajo el precio de lo normal y lo anormal, que me parece que Freud no pudo dejar de caer en eso, salvo el último Freud. El último Freud se aleja bastante de esto, para pensar que la normalidad es una ficción. Lo dice textualmente, la normalidad es una ficción. El yo anormal, dice entre comillas, no es una ficción, es una realidad. Ahora, ¿quién impone el yo normal? La cultura, me parece a mí. La realidad exterior con sus leyes. No se puede tocar la mesa. Tocar la mesa. ¿Quién lo impone? Es difícil decir la cultura. Pero digo, piensen en esto. Freud describe todo un mundo en la noche, en el sueño. Todo el mundo está en la noche, cerrado la percepción, cerrado lo motor, todo transcurre en la noche. Llega un momento que se descubre en el día, y cuando se descubre en el día, descubre la realidad exterior. ¡Apa! Otra vez. ¿No? ¿Qué problema? ¿Qué hacemos? Si seguíamos la realidad psíquica, ¿qué hacemos ahora con la realidad exterior? ¿Anulamos? ¿La repudiamos? ¿No la reconocemos? ¿Quedamos solo en lo intrapsíquico? Ahí es donde aparece en Green lo intersubjetivo, el otro. El otro es el otro del sujeto. No, digo, es un mundo diferente el que estamos viviendo.
Es un mundo donde tenemos que pensar que este reconocimiento de la realidad estuvo 30 años o más tapado por la IPA. La realidad exterior no existía. Ahora estamos abrumados de realidad exterior, pero me parece que tenemos que darle una... A ver, voy a plantear un tema para otra reunión. ¿Cómo se discrimina realidad exterior de super yo? La realidad exterior es tan traumática como la castración, es lo real. Pero el super yo no es lo real. Tiene algo de la realidad exterior que viene de los padres, que uno identifica la realidad exterior de los padres o el super yo de los padres. Todo un gran tema que inunda nuestros consultorios, pero no porque antes no estaba, porque antes no se lo analizaba. La idea de neurosis de transferencia que capitalizó el modelo kliniano trajo toda la realidad exterior a la realidad psíquica. Nosotros provocábamos el mundo. No caigamos ahora en la idea de que el mundo nos provoca a nosotros. Estamos en el medio de que la pulsión sigue siendo provocadora del mundo y el mundo sigue siendo provocadora de las deformaciones de la pulsión. Cris, te paso la Bueno. palabra y después luego a Marina, a Mariana. Mariana. Bueno, esto en realidad debería ser como una especie de ida y vuelta, porque habla uno, a mí se me ocurre algo, habla el otro, se me ocurre otra cosa. Al final no sé lo que quiero decir, pero sí quiero decir que me parece habría que, por lo menos en el pensamiento de Green, diferenciar lo que es el objeto de lo que es la función objetalizante, ¿no? Y me parece que en ese sentido la función objetalizante puede caer sobre el amor, pero puede también caer sobre el odio. Y que en esa diferenciación tiene que ver los vínculos que se establecen con los objetos originarios. Porque si no, yo me quedé pensando en los análisis, ¿no? Quienes hemos tenido la posibilidad de tener análisis diferentes, hemos tenido la experiencia de analizar cualquier experiencia como proyección de una fantasía de hostilidad, cuando en realidad en otro análisis, por suerte, se pudo analizar la hostilidad del objeto. Entonces, hay algo que tiene que ver con la desmentida, que me parece que es necesario como discriminar en el caso a caso, en la singularidad, porque ni todo es la pulsión, como bien lo dice Green, ni todo es el objeto. Yo creo que Green, como cualquier autor que tiene una vasta producción teórica, tiene momentos. Yo creo que hay un momento de Green muy apoyado en la pulsión y hay un momento más final donde termina, quizás en un acercamiento con Laplanche, que hoy hemos hablado mucho de Laplanche, porque la reunión de la mañana estuvo centrada sobre el pensamiento de Silvia Bleichmann, pone como casi como condición el reconocimiento del otro como alteridad, ¿no? Para salir de ese círculo cerrado de narcisismo y masoquismo. Él dice como resiliencias últimas del análisis. Es el reconocimiento de la alteridad radical, ¿no? Ya no de la desmentida, sino de la alteridad radical. Que, bueno, los que somos madres sabemos lo que nos cuesta aceptar eso cuando descubrimos que nuestros hijos, por ejemplo, nos pueden mentir, ¿no? Ahí se nos queman todos los libros que habíamos estudiado. Bueno, eso nada. Antes de volver a la palabra a la mesa, le pido que Mariana nos dé una noticia de nuestro público online. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones. La verdad, hay saludos desde México, desde Brasil. Mucha gente felicita a los expositores, la mesa en general, y particularmente lamento la falta de tiempo porque me hubiera gustado que Mara pueda explayarse un poco más en esta inversión que hace ella entre lo que es la percepción de la castración y la desmentida, pero bueno, nada más. Gracias. Antes de cerrar, doy unos minutitos a los dos presentadores.
Muy interesante, Cristina, lo que traía. Yo creo que hay una vuelvo al modelo de la complejidad, a la codeterminación. La pulsión es activa, es fuerza, el objeto es revelador de la pulsión, existe la función objetalizante de parte del sujeto, que implica la posibilidad de investir con carácter sustitutivo, y la desobjetalización, que produce fijación, desinvestimiento masivo, destructividad radical. Del lado del otro, además, tenemos que es un otro pulsionalizado, no es un otro neutro, y son otros, ¿no? Green abre a la posibilidad de los objetos. Entonces, en ese punto, ¿quién es el otro? Implica y complica a la función objetalizante. Ahí vemos la dinámica de la codeterminación, que es fundamental. La problemática del odio es una problemática que está ligada a mi gusto, y ahí traigo el texto de Por qué el mal de Green, muy interesante para releer en estas épocas, donde hay, vuelvo a la infancia, lo que hace el yo cuando se purifica, que es tirar todo lo malo para afuera, tiene que ingresar a la cabecita en algún momento. Ese proceso de ingreso de lo malo a la cabeza, que casi todos los autores en psicoanálisis lo ponen en el primer año de vida del bebé, el bebé no puede hacer eso. Lo hacen los niños cuando son más grandes. O sea, tenemos una dificultad para pensar psicoanalíticamente toda la primera infancia bastante severa, porque no tenemos herramientas, ¿no? Pensamos en el pecho. ¿Qué bebé, y vuelvo a la teoría de la percepción, ve un pecho? Tampoco es el objeto zona de piedra. O sea, si pensamos que hay un magma, que hay un pictograma, que hay caos en los inicios, no podemos pensar en una percepción organizada ni de pecho, ni de pene, ni de vagina, ni de nada. Tenemos que revisar también la teoría libidinal. O sea, hay mucho para revisar a partir de algunas cosas que nos deja Green respecto de la estructuración del yo, porque a mí me gustaría terminar de marcar esto, sin irnos a la problemática del odio ligada a las problemáticas del yo. El odio no es de base, es un producto, un efecto, es un proceso de mala construcción psíquica. No es un terreno de base para el aparato psíquico. No es que hay amor y odio y uno crece en el amor y en el odio. Hay pulsionalidad del objeto, que es otra cosa. Entonces, en ese punto, a mí lo que último que me gustaría remarcar es que tenemos, y para tomar el legado de Green, la necesidad de poder generar mayor teoría acerca de la estructuración del yo y del narcisismo en toda la primera infancia, porque nos estamos manejando con apego, con teoría del espejo, con pecho bueno, pecho malo, o sea, con self, o sea, todavía o con pura identificación. Único mecanismo del bebé, del niño, es la identificación. No lo es. Las defensas de lo negativo y de lo positivo, la estructuración del narcisismo que nos trae Green para pensar, nos abre a una teoría compleja del yo. Y cortito, para terminar. Quizás para mí, entre muchas de las cosas que le reconozco a Green, hay una que me despertó siempre una peculiar interés. En un momento dado, no me acuerdo cuál de los libros describe más o menos la conformación del psiquismo. Entonces dice que el niño usa sus pulsiones para investiduras objetales al otro, a la madre. Pero acá hay algo importante, dijo. La madre también, como decía Mara, es un ser pulsional. Y como ser pulsional, inviste al hijo. Ahí está la plancha detrás, obviamente. Pero no solo inviste al hijo, dice que porque es adulta, sus investiduras tienen mayor intencionalidad que la que tiene el niño o el bebé. Esto marca una importancia decisiva si uno traslada esta imagen otra vez a la clínica psicoanalítica. Entonces uno dice, Mara contaba recién, o Tina, en una época lo que se decía a un paciente era, usted me está creando a mí
tal cosa, me está proyectando a mí tal cosa. Y lo que proyectaba el analista, y las investiduras del analista. Entonces no, pero digo, ya sé, pero digo, ¿cuánto nos llevó reconocer esto? Y aún hoy, todos lo reconocemos, que si uno está deprimido, está inyectando, entre comillas, a pesar de la neutralidad, algo en el otro. Bueno, esto me parece que es un desafío no solo de los niños, de los adultos. Vos decías, hay que hacer una nueva teorización de los niños. Hay que hacer de los adultos y de la práctica. La práctica está viciada de situaciones pasadas que hay que articular. Un último ejemplo clínico para terminar la exposición. Yo parto de esta idea. Cuando un niño recibe la investidura de una madre que lo odia o un padre que lo odia, ¿qué puede hacer el yo esa investidura? ¿Lo puede entender? ¿Lo puede comprender? Supongamos a los 3 años, ese chico que mataron a pareja, 4 años, Lucio creo que se llama, o 5. ¿Qué puede entender de eso? Lo que yo digo es que ahí aparece la desmentida como una defensa patológica. ¿Cuál es la desmentida? Mamá o papá, no es cierto que que me pegan. Soy yo que soy No malo. necesariamente, Norberto, esto es lo que estoy diciendo. La desmentida es una de las Pero formas. déjame terminar. Pueden aparecer muchas formas. Bueno, pero yo digo la mía. No, pero yo digo La esto. negación, Piensen en esto. la alucinación negativa, esas cosas. Pero déjame decir la mía. Lo que yo digo es, ¿qué hace el chico? Proyecta el sadismo, interioriza el sadismo de los padres y se transforma en masoquista. Esa posición masoquista no es solo pulsional de uno, es pulsional de uno y es pulsional del otro. Y ahí la desmentida patológica es muy grave porque es uno de los factores para mí de la melancolía futura. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos presentes y a Mara, Norberto. Una muy linda discusión, mesa muy productiva, da para pensar mucho más. Gracias.